Mi nombre es Haider Miranda Bonilla, soy profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y el día de hoy vengo a exponerles los principales avances que se han dado en un proyecto de investigación que tengo inscrito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas titulado La protección constitucional de las personas adultas mayores. Antes de exponer los principales hallazgos científicos en esta investigación, me uno a las felicitaciones por la organización de esta segunda jornada de investigación, al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el profesor Gustavo Chan, así como todo el personal por el valioso apoyo en la organización de esta actividad académica. Vemos, bueno, que el envejecimiento de la población constituye sin lugar a dudas uno de los cambios demográficos más importantes del siglo XXI, ¿verdad? La mayoría de países del mundo están experimentando un aumento en el número y en la proporción de personas adultas mayores, evidentemente ligado a dos factores fundamentales. En primer lugar, la disminución de las tasas de natalidad y en segundo lugar, el aumento de la edad de vida de las personas. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, de nuestro país, en el año 2000, el porcentaje de la población costarricense con más de 65 años era apenas de un 5.6%. Para el 2011, ese porcentaje aumentó a 7.2%. Y en números absolutos, a inicios del siglo XXI, había 213.000 adultos mayores. Y en el 2011 había más de 310.000 personas adultas mayores. Esta tendencia, según las estadísticas del INEC, se acelerará en los próximos años y sin lugar a dudas obligará al Estado a tomar decisiones que garanticen una calidad de vida a estas personas, servicios médicos robustos y sobre todo la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Ello evidencia que en esta temática existen grandes desafíos, ¿verdad? Grandes retos en este sentido. En la investigación que yo he llevado a cabo, sobre todo en el último año, me he enfocado en estudiar cuál es el nivel de protección que han recibido las personas adultas mayores en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos y en particular modo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, cuyos hallazgos vengo a exponerles el día de hoy. En este sentido, bueno, ya en una primera etapa de la investigación me llevé a cabo qué nivel de protección han recibido las personas adultas mayores, sobre todo a nivel constitucional, es decir, qué derechos reconocen las constituciones en relación a las personas mayores y sobre todo analicé jurisprudencia de los principales órganos de justicia constitucional de América Latina en relación a esta temática. En particular, me di a la tarea de analizar jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica y de la Corte Constitucional Colombiana, que sin lugar a dudas han sido jurisdicciones constitucionales pioneras en el reconocimiento de una tutela especial a las personas adultas mayores, ¿verdad? Pero bueno, este no es el tema digamos, de mi exposición el día de hoy, sino que en sentido amplio, como todos ustedes saben, el ámbito constitucional no solo reconoce el ámbito interno, sino que también reconoce la protección convencional de los derechos humanos. Y en este sentido, el sistema interamericano de derechos humanos tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene un carácter subsidiario y complementario de la protección que ofrecen los estados a nivel interno, ¿verdad? Y es muy interesante porque, bueno, a nivel del sistema interamericano de derechos humanos se han dado importantes avances en la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, y en particular por tres elementos fundamentales. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es la promulgación de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, que sin lugar a dudas es un instrumento especializado y pionero en la temática, ¿verdad? No existe un instrumento similar ni a nivel de Naciones Unidas
ni a nivel de los otros sistemas regionales de protección, en particular el europeo y el africano, en esta temática, ¿verdad? Entonces, realmente el sistema interamericano ha sido pionero a nivel mundial en promulgar un amplio catálogo de derechos fundamentales que vienen a reconocer un envejecimiento activo a favor de las personas adultas mayores y una serie de obligaciones positivas que tienen los estados y la sociedad como tal en relación a ellos. El otro gran avance, desde mi perspectiva y en la investigación que yo he realizado, se enfoca a la creación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una relatoría de las personas adultas mayores. Y esto también es un hallazgo muy interesante, porque recordemos que la Comisión Interamericana tiene dos funciones primordiales. Una función de la tramitación de las demandas o denuncias que se interponen a fin de determinar si son admisibles o no, a fin de ser remitidas a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a aquellos estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, pero además tiene una función muy importante, que es una función de promoción de los derechos humanos. Y en el ámbito de esta función, la Comisión ha venido creando una serie de relatorías específicas sobre temáticas sin lugar a dudas de gran actualidad en el ámbito de los derechos humanos, y una de las últimas relatorías que ha creado es la relatoría sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores. Y en tercer lugar, esos avances en la protección de los derechos humanos de las personas mayores lo vemos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Realmente ha sido bastante interesante en el estudio de la jurisprudencia, sobre todo de casos contenciosos, evidenciar importantes avances en esta temática, tal y como vamos a ver a continuación. En el artículo que está pronto a publicar en relación a la investigación que yo he realizado en el marco de este proyecto de investigación, pude caracterizar que hay tres etapas en particular o tres fases en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación a la tutela de las personas adultas mayores. Una primera fase se remonta a los casos, por ejemplo, 5 pensionistas, Tribunal Constitucional y Acevedo Buendía contra Perú, donde algunas de las víctimas de estos casos contenciosos eran personas adultas mayores. Y a su favor, la Corte Interamericana tuteló una serie de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En efecto, en tales sentencias se verificó la existencia de un incumplimiento de resoluciones judiciales internas que habían sido emitidas por el Poder Judicial del Perú a favor de personas cuyos derechos a la pensión habían sido reconocidos en virtud de una decisión judicial que no había sido ejecutada o respetada a nivel interno. Entonces vemos que hay una protección indirecta en una primera fase en relación a las personas adultas mayores en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hay una segunda fase que encontramos, una segunda fase histórica que encontramos ya una protección más directa de los derechos de las personas adultas mayores. Y en este sentido se pueden citar los casos Yaqui Axa contra Paraguay, relacionado con la responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la propiedad de una comunidad indígena. Y en este sentido, el juez interamericano determinó: en lo que se refiere a la especial consideración que merecen las personas de edad avanzada, es importante que el Estado adopte medidas destinadas a mantener su funcionalidad y autonomía, garantizando el derecho a una alimentación adecuada, acceso a agua limpia y atención de salud. En particular, el Estado debe atender a los ciudadanos con enfermedades crónicas y en fase terminal, ahorrándoles sufrimientos evitables. En este caso se debe tomar en consideración que en la comunidad indígena Yaqui Axa, la transmisión oral de la cultura a las nuevas generaciones está a cargo principalmente por los ancianos. Entonces ahí vemos en el ámbito de esa protección directa cómo la Corte Interamericana viene a reconocer la importancia de una especial protección que tiene que tener o que tiene que brindar el Estado a las personas adultas mayores,
y viene a reconocer o a valorizar la importancia que tienen ellos en la sociedad como tal. Vemos que dice que la transmisión de la cultura a las nuevas generaciones está a cargo principalmente de los ancianos, ¿verdad? Por otra parte, hay una sentencia sumamente interesante, que es la sentencia García Lucero y otros contra Chile, donde la Corte Interamericana resaltó la necesidad de que los procesos judiciales que involucran personas mayores deben de ser tramitados de forma diligente y célere. Esto es sumamente importante porque viene a reconocer un derecho fundamental que está reconocido no solo a nivel constitucional, sino en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia no solo es garantizar la posibilidad de que el ciudadano pueda presentar una denuncia o una demanda en sede judicial, sino que ésta sea tramitada de forma diligente y célere a fin de garantizar una justicia pronta y cumplida, y con mucha más razón si estamos en presencia de una persona adulta mayor. En este sentido, bueno, hay que resaltar, por ejemplo, las buenas prácticas o los avances importantes que se han dado, por ejemplo, en el Poder Judicial de Costa Rica, donde existe una política de acceso a favor de las personas adultas mayores, ¿verdad? Esto es sumamente importante en esta temática. Ya la tercera fase, en la tercera fase es aquella en donde la jurisdicción interamericana ha venido a reconocer una protección especial y autónoma de una serie de derechos humanos a favor de las personas adultas mayores. Y en particular, en esta temática es, sin lugar a dudas, pionera la sentencia Poblete Vilches contra Chile. ¿Por qué? Porque en esta sentencia o en esta resolución, los jueces interamericanos se pronunciaron por primera vez y de manera específica sobre la especial protección que tienen las personas mayores. Y en particular modo se refirió al derecho a la salud y a la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derecho con una especial protección y por ende de garantizar un cuidado integral respetando siempre su autonomía e independencia, ¿verdad? Entonces, vemos cómo hay una evolución jurisprudencial importante hacia una tutela judicial efectiva en relación a esta temática en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En particular, en la sentencia Poblete Vilches, se consideró que respecto de las personas mayores existe una obligación reforzada de respeto y garantía de su derecho a la salud, lo cual se traduce en obligación de brindarle las prestaciones de salud que sean necesarias de manera eficiente, continua y respetando el consentimiento informado. En ese sentido, es sumamente interesante no solo, digamos, la motivación de la sentencia a la que hice brevemente mención y a la que invito a leer, sino también las medidas de reparación que fueron ordenadas por la Corte Interamericana. Y en este sentido, dentro de las principales medidas de reparación que ordenó en esta sentencia el juez interamericano, me parecen sumamente interesantes tres medidas. La primera de ellas ordenó al Estado condenado, ¿verdad? Al Estado chileno, fortalecer el Instituto Nacional de Geriatría y su incidencia en la red hospitalaria. En segundo lugar, diseñar una publicación o cartilla que desarrolle los derechos de las personas adultas mayores en materia de salud. Y en tercer lugar, adoptar las medidas necesarias a fin de diseñar una política general de protección de las personas mayores. Por otra parte, en esta temática es también sumamente interesante dos sentencias a las que me voy a referir muy brevemente. La primera de ellas es Muelle Flores contra Perú y constituye sin lugar a dudas un precedente sumamente importante, pues por primera vez la Corte Interamericana reconoció de manera directa el derecho a la seguridad social como un derecho autónomo y justiciable a partir de lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención Americana. Esto es sumamente importante. Entonces vemos cómo a partir de la sentencia Poblete Vilches y Muelle Flores contra Perú, vemos ya una protección especial y autónoma
por parte de la Corte Interamericana en relación a las personas mayores. Y en esta sentencia es sumamente interesante porque la Corte desarrolla desarrolló ampliamente el contenido del derecho a la seguridad social y en particular modo el derecho a la pensión. Y en este sentido, en el caso en particular, consideró que en un contexto de no pago de una pensión que había sido ya reconocida a nivel interno por el Poder Judicial interno, los derechos a la seguridad social, a la integridad personal y a la dignidad humana, sin lugar a dudas, fueron vulnerados en este sentido, en este caso en particular, ¿verdad? No solo el derecho a las garantías judiciales, sino también los otros derechos que están íntimamente relacionados en este caso. Además, consideró que se había vulnerado, además de lo anteriormente expuesto, el derecho a la seguridad social y a una vida digna, así como el derecho a la propiedad. Por otra parte, hay otra sentencia sumamente interesante en esta línea jurisprudencial que ha reconocido la Corte Interamericana, que es la sentencia Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria contra Perú. En este sentido, bueno, la Corte viene a desarrollar nuevamente el contenido del derecho a la seguridad social como derecho autónomo y justiciable a la luz de lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad? Y viene sumamente interesante porque la Corte viene a desarrollar de forma bastante amplia y precisa digamos, cuáles son los elementos que conllevan el derecho a la seguridad social y qué obligaciones, digamos, contempla este derecho que tienen que ser respetadas por los estados y por todas las autoridades estatales en el marco de ese control de convencionalidad nacional que tienen que llevar a cabo los estados que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos y con mucha más razón los estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, ¿verdad? Esto lo pueden ver en el párrafo 175 de la sentencia. Asimismo, en esta sentencia, en la sentencia de Asociación Nacional de Cesantes contra Perú, la Corte Interamericana reiteró que aquellas personas que han sido víctimas de una violación a su derecho a la seguridad social deben tener acceso a recursos judiciales que sean eficaces y así como a la reparación correspondiente, ¿verdad? En definitiva, bueno, lo que contempla la sentencia es que en este caso en particular también se vulneró el derecho a la seguridad social como tal, ¿verdad? Porque el Estado no respetó una serie de sentencias judiciales que ya estaban en firme y más bien ese incumplimiento desencadenó que las víctimas, algunas de las cuales fallecieron en el trámite del proceso ante la Comisión Interamericana y luego en la llegada del caso ante la Corte, ya habían fallecido, ¿verdad? Porque ese caso se tomó bastantes años, ¿verdad? Pero es importante, considero que es importante la creación de una serie de criterios interpretativos que ha desarrollado el juez interamericano en esta temática y que sin lugar a dudas en el marco del control de convencionalidad tienen que ser respetados por todas las autoridades estatales. El derecho a la seguridad social, el derecho a la propiedad, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho a una tutela judicial efectiva o el acceso a la justicia, sin lugar a dudas son pautas interpretativas que aunque nuestro país no haya sido condenado en estos casos a los que yo hice alusión, sin lugar a dudas son criterios interpretativos que tienen que ser respetados por nuestro Estado y por el resto, mucha más razón, aquellos estados, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Por otra parte, en el marco de ese control de convencionalidad, me parece que es muy importante que el juez ordinario y el juez constitucional son garantes de los derechos humanos de las personas mayores. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el juez nacional el juez nacional es el principal juez interamericano en el marco de ese principio de subsidiariedad y de complementariedad que tiene la jurisdicción interamericana.
son los primeros garantes para hacer respetar los derechos de las personas mayores. Y en este sentido son actores privilegiados en esta protección, no solo aplicando los criterios interpretativos que ha desarrollado la Corte Interamericana, sino también aplicando los criterios interpretativos internos que ha desarrollado, por ejemplo, nuestra sala constitucional. Asimismo, el juez ordinario y el juez constitucional tienen una gran responsabilidad en aplicar un instrumento internacional que ya ha sido ratificado por nuestro país, como lo es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es un instrumento pionero en esta temática y que sin lugar a dudas plantea el reto de una plena eficacia o plena efectividad en la aplicación judicial de este instrumento internacional. Finalmente, bueno, vemos que el juez constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han venido a reconocer una especial protección de las personas adultas mayores. Realmente han creado un corpus juris o una serie de instrumentos interpretativos o de criterios interpretativos bastante interesantes en la protección de las personas adultas mayores, que sin lugar a dudas viene a reforzar ese nivel de protección que ofrece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, bueno, el juez ordinario y el juez constitucional tienen un rol fundamental en la protección de los derechos humanos de las personas mayores, debiendo no solo aplicar la Constitución, la jurisprudencia de las Cortes o tribunales constitucionales, sino que en el marco de ese control de convencionalidad también están obligados a aplicar los criterios interpretativos que muy brevemente yo les expuse, que ha desarrollado la Corte Interamericana en recientes sentencias y que sin lugar a dudas a futuro van a ser enriquecidos con nuevas sentencias o nuevos casos contenciosos, o incluso a futuro con la resolución de alguna opinión consultiva que se pueda plantear en esta temática, que sin lugar a dudas es de gran actualidad en el ámbito del derecho constitucional latinoamericano y en el ámbito de los derechos humanos. Muchísimas gracias.